directora general, Julia Company, lo hablaba el conseller, pero el pasado año el IBACE presentó el plan de fomento de comunidades energéticas. ¿Qué destacaría de ese plan? Bueno, en primer lugar, yo lo que destacaría, y ya creo que ya lo ha reseñado el conseller, que es un plan fruto de la participación de asociaciones empresariales, fruto de la participación de las administraciones públicas. Es un trabajo colectivo. No es cierto que lo presentó el IBACE, pero es un trabajo realizado en conjunto con todos los agentes que participan en el mercado energético. Yo creo que esa es la principal ventaja. La segunda es que nos traza una hoja de ruta, como también ha dicho el conseller, es decir, es la guía que nos sirve para, si queremos, bueno, pues llegar al objetivo final, que ya lo ha anunciado el conseller, y que era que todos los municipios en 2030 tuvieran como mínimo una comunidad local de energía. Y nosotros creemos que además es posible, porque próximamente presentaremos un estudio que hemos realizado sobre las posibilidades que ofrece la comunidad, y es perfectamente posible porque con todas las cubiertas que dispone esta comunidad, pues podríamos producir hasta 18.000 megavatios más o menos. Tengamos en cuenta que el objetivo para 2030 es de 6.000, con lo cual tenemos superficie suficiente como para, a través de precisamente de esta nueva figura. Este plan de fomento de las comunidades energéticas, pues lógicamente lo que contempla, si hemos dicho antes que una de las principales era la falta de información, unas son las acciones de sensibilización. Se contemplan distintas acciones de sensibilización, de información, de acercar a la población esta figura. Realizaremos actuaciones, también se creará una plataforma donde esté contenida toda la información. A imagen y semejanza un poco de lo que hicimos con el plan de autoconsumo. Pensemos que también la Comunidad Valenciana en su día fue la primera que tuvo el plan de autoconsumo. Fuimos la primera comunidad dentro del Estado español que tuvo y que apostó por esta figura, en aquel momento autoconsumo individual, pero fuimos la primera cuando aún la normativa nos impedía o ponía dudas a que el autoconsumo era viable, porque recordemos que entonces, en el 2015, existía lo del impuesto al sol. Nosotros también queremos ser la primera comunidad autónoma, nos hemos dotado del plan de autoconsumo y somos la comunidad autónoma en la que más iniciativas, como ha dicho el conseller, se está desarrollando en estos momentos, están floreciendo, es la que más ha optado por este tipo de figuras. Pero aparte de las campañas de sensibilización, hace falta también campañas de formación. Si hemos dicho que, bueno, pues que existían dudas, pues tenemos que ir resolviendo estas dudas a través de guías. Por ejemplo, como esto es un plan fruto del trabajo colectivo, la Diputación de Valencia próximamente también presentará una guía para los ayuntamientos que hará posible, pues eso, marcar la hoja de ruta para que los ayuntamientos puedan hacer realidad lo que es una comunidad local de energía. Entendemos también que esta figura necesita de lo que nosotros hemos llamado dinamizador social, porque el proceso participativo es casi más complicado y más difícil que la propia instalación de las placas solares, sino que concienciar a la gente, que la gente se involucre, que la gente participe, es lo más complicado, pero también es lo más hermoso, porque a través de esta figura los ciudadanos pueden hacerse responsables, corresponsables de la lucha contra el cambio climático. En la medida de nuestras posibilidades nos hacemos partícipes de la adopción de medidas que ayuden a la lucha contra el cambio climático. Por tanto, nos responsabilizamos también de esta lucha contra el cambio climático. Y como no, otras de las medidas que contempla este plan de fomento de las comunidades energéticas son medidas de facilitación, a la vez de aligeración, de agilización de la tramitación administrativa y de la facilitación de la cooperación multinivel entre las administraciones locales, la administración autonómica y las empresas, para que sea posible cuanto antes o en breve que se produzcan estas comunidades energéticas locales. Joaquín Mas, el modelo o las conclusiones